capítulo 4. Y Nico, el versículo que tú dijiste, los versículos que tú dijiste van a ser como la introducción para el estudio de esta noche, hermano. Y vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Donde dice, predica la palabra, voy a leer 3 versículos. Te encarezco, dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda diligencia y doctrina, paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad de estar esta noche en tu casa, Señor. Bendito Dios, para meditar en tu palabra, para estudiarla, para escudriñarla, Señor. Te pido, Padre, que, Señor, salgan de ellas como esos ríos de agua viva, Señor. Esos ríos, bendito Dios, llévanos a esas profundidades del conocimiento y entendimiento de tu palabra, Señor. Ábrenos el entendimiento y danos un corazón receptivo para recibirla, para creerla, bendito Dios, para obedecerla, bendito Dios, y para ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermano, rápidamente le podría poner a este pasaje, ¿por qué predicar la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos predicar la palabra de Dios? Hermanos, debemos entender que todos los seres humanos aquí en esta tierra estamos bajo autoridad. ¿Sobre cuál autoridad? La autoridad de Dios, de lo que dice su palabra. Hay gente que no vive bajo la autoridad de Dios, pero quieranlo o no, hay una autoridad suprema que está sobre todos nosotros, y esa autoridad es Dios, y Él ha establecido su voluntad en su palabra. Entonces todos estamos sujetos a la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la responsabilidad de nosotros como siervos, como predicadores, como pastores, como encargados de un rebaño, de cuidar un rebaño, nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Que prediquemos la palabra de Dios. El mundo tal vez no la valora, no la quiere oír, no la quiere escuchar, pero nosotros somos mandados a predicarla. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice aquí en el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Voy a ir rápidamente en esta parte porque esta parte la vamos a profundizar más en 15 días. Bendito sea el nombre del Señor. Predica la palabra. Este es un llamado, es una comisión, es una orden. Predica la palabra. Tenemos que ese llamado de Dios y esa orden de ir a predicar la palabra. Dice aquí a tiempo y fuera de tiempo. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Sencillo. Todo el tiempo. No hay un momento especial. Eso es todo el tiempo. Una explicación sencilla. Eso no tiene, ¿no? Entonces, predicamos la palabra y debe hacerse siempre. Dice, redarguye y reprende. Esa es la parte negativa. O sea, hay gente que hace las cosas mal, entonces hay que redargudirla y reprenderla. Eso está mal. Tenemos el llamado de mostrar el error. Y la parte que continúa dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, señalamos el error, eso está mal, eso está equivocado, lo reprendemos, eso no se hace. Pero esto es lo que hay que hacer. Entonces, 2 cosas cuando enseñamos la palabra. Exponemos el error, exponemos la falta y mostramos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos correctamente. ¿Estamos en eso? Y claro, ahí dice, con sana doctrina y todo, porque la palabra nos lleva a nosotros la madurez y la obediencia, hermano. Entonces hay que predicar la palabra. El mundo necesita oír la palabra de Dios allá afuera, nuestra familia, nuestros amigos. Todo el mundo necesita oír la palabra de Dios. Ellos no van a reconocer de que necesitan la palabra de Dios, pero desesperadamente la necesitan. Miremos nuestras propias vidas cuando no conocíamos al Señor. Decíamos, no, yo no necesito, pero ahora que lo conocemos, Señor, ¿cuánto necesitaba yo conocer tu palabra? ¿Cuánto necesitaba yo recibirla, entenderla? Entonces, claro, ellos no saben que la necesitan, pero nosotros sí sabemos que ellos la necesitan y desesperadamente. Porque cuánta gente, yo me acuerdo entre esa gente, uno de ellos mi papá, llegó a los 60 años
y lloraba y me decía, ¿por qué yo no supe antes? Claro, porque a veces nos ponemos duros de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, la Biblia es la suprema autoridad sobre todas las cosas. Todo el mundo tiene que enterarse de qué dice la palabra de Dios, porque es la máxima autoridad sobre todos los asuntos de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano, mire, Martín Lutero, ¿sabe qué decía Martín Lutero? Por ejemplo, para nosotros como hijos de Dios, como pastores, como predicadores. Hermanos, no hay un acto de adoración más grande, decía Martín Lutero, que predicar la palabra de Dios. Un acto de adoración. ¿Usted quiere ser un adorador? Predique la palabra de Dios. Estúdiela, apréndela y predique la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, estamos hablando de Él, de su carácter, de sus pensamientos, de lo que Él piensa, de sus estatutos. ¿Cómo lo hacemos? A través de comunicar la palabra de Dios a otros. Qué lindo esa promesa que trajiste, Aldana, esta noche. Oh, Isaías 41, 18, ¿cierto? Del 18 en adelante. Señor, nos vas a dar estanques en el desierto de agua, vas a derramar lluvias en el desierto, vas a traer árboles en el desierto y todo el mundo verá que yo soy Jehová Dios. ¡Qué linda promesa! Qué lindo escuchar eso, venir a una reunión de oración, a clamarle a Dios y escuchar una promesa de esas. Yo agarro esa promesa. Yo no sé cuántos de ustedes la agarran para ustedes. Yo la agarré desde el primer momento y la oración que hiciste. ¡Wow! Desde ese momento yo me conecté con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿por qué predicar la palabra de Dios? 5 razones aquí rápidamente esta noche, hermanos. ¿Por qué predicar la palabra de Dios, pastor? Y estas cosas las deberíamos tener presentes todos como cristianos, hermano. Número 1, porque vendrán tiempos peligrosos. Si tiene su Biblia abierta, en el capítulo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, épocas difíciles. Entonces hay que predicar la palabra de Dios porque hay tiempos difíciles, bendito sea el nombre del Señor, salvajes en cierta forma, si lo quisiéramos poner, que tiempos que van a amenazar la verdad, tiempos que se van a levantar, gente que va a tratar de pelear en contra de la verdad, amenazar el evangelio. Si tiene su Biblia abierta en el versículo 13 del capítulo 3 dice, de esa gente, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. O sea, en la generación en que estamos viviendo, la sociedad, los impíos, los inconversos van de mal en peor. Tiempos tremendos. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra de Dios? Porque hay malos tiempos, hay una cantidad de cosas que se mueven allá y eso va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y eso irán de mal en peor, dice la palabra de Dios, hermanos. Y claro, ya lo vimos en el estudio anterior, hermano, en el capítulo 3, que vimos todo eso, que vendrán tiempos de hombres narcisistas, amadores de sí mismos, vendrán materialistas. ¿Qué se ve uno allá afuera? El materialismo, lo que consigo, lo que tengo, el individualismo, amor propio, no aman a la gente. El egoísmo, no, amantes de las cosas más que de Dios. Y hermanos, todo tipo de ideas y fortalezas incorrectas que se montan en la mente de las personas. Entonces, todos esos argumentos, todos esos pensamientos hay que derrumbarlos. ¿Cómo los derrumbamos? Con la palabra de Dios. Todos esos pensamientos que están allá afuera en la sociedad, hay que derrumbarlos con la palabra de Dios. Por eso hay que predicar la palabra de Dios, hermanos. Porque hay cosas allá afuera que están totalmente en contra de la palabra de Dios. Hermanos, y mire, aquí voy a ir rápidamente con esto. Me perdona si voy a ir muy rápido, pero ahí están algunas cositas, hermano. Estudiando esta porción, hermano, me encontré con un estudio que hizo el pastor John MacArthur, que está en la presencia del Señor ahora. Un estudio a través de las épocas del cristianismo, hermanos. Y voy a ir rápidamente de cosas que se han levantado en tiempos peligrosos. O sea, cada generación, cada época ha levantado algo como una enseñanza, un movimiento afuera en la sociedad que nosotros como cristianos
tenemos que afrontarlos con la palabra. Entonces, mire, voy con el primero, el sacramentalismo en el siglo XIV. El sistema católico, la salvación basada en rituales, todo eso de ir a sacar las almas del purgatorio, esa conexión con la iglesia, que la que salva es la iglesia. Eso se presentó en el siglo IV. O sea, reemplazando la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Entonces se levantó un tiempo peligroso con una enseñanza de este tipo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces los hermanos de ese tiempo vinieron contra esas cosas, porque esas enseñanzas son enemigas de la gracia y quizás todavía las tenemos allá afuera. La salvación es a través de Cristo, no por obras para que nadie se gloríe. Y todavía hay enseñanzas por allá afuera que usted tiene que hacer alguna cosita para usted ganarse la salvación. Y la salvación es por pura gracia. Solo reconocer que Jesucristo fue a la cruz por nosotros, que somos malos y pecadores. Mire, otra época, el racionalismo, en el siglo XVIII. El racionalismo en la época del Renacimiento, la Revolución Industrial. ¿Qué pasó? El hombre se puso a pensar. La revolución industrial trajo al hombre como a pensar y a llevar en la industria y a crecer, y entonces se volvieron grandes pensadores, hermanos. Entonces vinieron los inventos, los descubrimientos, y empezó el mundo a desarrollarse, bendito sea el nombre del Señor. Entonces empezaron a sentir libertad. No, la razón humana se convirtió en lo principal. ¿Cuál que depender de Dios? Mire la revolución industrial, la industria que tenemos, el progreso que hemos tenido. Para los cristianos en ese tiempo haber hablado del evangelio era una cosa tremenda, porque ellos ya no nos tienen amarrados a la iglesia. Mire cómo estamos evolucionando. Entonces hay que predicar la palabra porque hay tiempos peligrosos. Hermanos, Thomas Paine dijo que la llamó la edad de la razón. Atacaron la Biblia, negaron los milagros del Señor, negaron la inspiración de Dios en la revolución industrial, atacaron la divinidad del Señor Jesucristo, destruyeron los seminarios y colegios, hermano. La revolución industrial trajo una cosa tremenda sobre el cristianismo. ¿Qué tal si no hay hermanos predicando la palabra de Dios con un movimiento de esos? Por allá en el siglo XIX apareció otra cosa, la ortodoxia. O sea, empezaron a defender todo eso que se levantó en la revolución industrial, pero fue muy débil. Los estudios dicen que fue muy débil. O sea, volvieron a las doctrinas cristianas y fueron muy superficiales, muy débiles, y hubo un esfuerzo por presentar la fe. Y esa fue la época donde estaban enfrentando todo ese raciocinio y ese liberalismo que había en esa época. Y por ahí en esa época también surgió la teoría de la evolución que ataca nuestra fe. Entonces, en esta época de la ortodoxia fue cuando se empezó la imprenta de Biblias, o sea, como para contrarrestar todo ese movimiento que se estaba levantando. Y claro, fue muy débil. Produjo, claro, empezó la imprenta a nivel masivo, bendito sea el nombre del Señor, para expandir la palabra de Dios. Y como uno ve esta historia así, qué lindo, hermanos, poder uno entrar y rasguñar y ver más cosas de esas, de ver cómo Dios ha preservado su palabra y lo poderosa que es. Después, en el siglo XIX, entrando al siglo XX, empezó el politeísmo. ¿Qué es eso? La influencia de la iglesia en la política. Empezando el siglo XX. Entonces ya las estructuras del gobierno, entonces la iglesia se metió en la justicia, en los gobiernos, y está bien, derechos humanos, y empezó a desaparecer la esclavitud y todo eso, la ayuda social. Pero hermanos, Dios nos llamó a nosotros a ser discípulos, no a meternos en política, bendito sea el nombre del Señor. Si ve cómo a través de la historia de la humanidad se han venido presentando cosas, y siempre hay que estar predicando la palabra de Dios, porque va a salir un movimiento, una corriente u otra cosa. Y mire, llegamos a 1950, apareció el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? La unidad, la unión de todas las religiones. No, dejemos los dogmas, dejemos las peleas, todos los caminos llevan a Dios. Hermanos, dejemos esas divisiones. Ay, el sentimentalismo, una forma de interpretar la Biblia. Aquí, la hermandad. El ecumenismo le hizo daño y hoy en día todavía, ¿no? ¿Qué importa lo que usted crea? Todas las religiones llevan a Dios. No. Tener cuidado con eso. No todos los caminos llevan a Dios. Por ahí tengo un sermón que prediqué hace años que lo llamaba
No todos los caminos llevan a Roma, porque hay una película que se llama así. Yo no sé si usted la ha visto. Muy linda la película. No, hermano, no todos los caminos llevan a Dios. Por allá en 1960, mire lo que apareció en 1960, el experiencialismo. Es el movimiento carismático que empezó a aparecer. Oye, escuche esto. La verdad proviene de la intuición, del sentimiento, es que es lo que usted sienta, lo que usted intuya. Entonces empezaba en esa época de visiones, profecías y revelaciones especiales que, wow, hay cosas que uno dice, sí, sí, sí creemos, pero es que se fueron al extremo y que le han hecho tanto daño. Yo he conocido gente aquí que ha venido de Colombia hace años. No, yo vine por profecía. No se cumplió una sola cosa. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios, hermanos. El subjetivismo, en 1980, la psicología se apoderó de la iglesia. Caímos en el narcisismo, el éxito. Tú tienes que ser exitoso, te tiene que ir bien, tú tienes que prosperar. Y todo es acerca de ti, que tú te sientas bien. Hermanos, hay que predicar la palabra de Dios porque eso es incorrecto. Ese no es el evangelio, hermanos. El evangelio es toma su cruz y sígame. Yo creo que Dios nos bendice y nos prospera. Amén. Sí. Pero eso no es el evangelio que nosotros tenemos que predicar, hermanos. El éxito, el hombre y sus necesidades. Y está bien que tenemos necesidades y Dios suple todas nuestras necesidades. Pero ¿qué hemos aprendido en estos días? Buscar el reino de Dios y su justicia primero. Buscar a Dios primero y su justicia, su verdad, sus leyes, su rectitud. Y todo va a venir por añadidura. Y ese pasaje está donde, miren las aves del cielo, no trabajan, no guardan, no ahorran, y Dios las cuida. Nosotros tenemos que aprender a vivir así, hermanos, a depender en el Señor. En 1990 apareció el pragmatismo. Los métodos producen buenos resultados. Hermano, mire, las estrategias, ahora la estrategia de la iglesia, el liderazgo, los programas, hermanos, haga encuestas, mire a ver lo que la gente necesita, que quieren, la imagen, el éxito y todo eso, hermanos. Y está bien, hermanos, con ser organizados y hacer cosas y hacer estrategias y todas esas cosas que hacemos y las redes sociales, Luis, está bien. Pero hermanos, ¿sabe qué es lo importante? Contenido. Basamos nuestra fe, nuestra creencia en lo que dice la palabra de Dios. No tratamos de engancharnos a la gente. Tiene que ser la palabra, hermanos. El sincretismo, en el 1990 también, la mezcla de creencias y prácticas, diferentes religiones, globalización, pluralismo religioso, la nueva era, el feminismo, pastores homosexuales. No, eso ya, mire dónde estamos ahora. Qué terrible, hermano, yo le digo, yo leyendo esos comentarios del pastor John MacArthur y decía, uy, no, Señor, casi que uno va a meterse en cada uno de eso y mirar toda la historia de 2000 años, qué es lo que ha pasado en la iglesia y la necesidad de predicar el evangelio, hermano. Tiempos peligrosos. Esa es la razón número uno, tiempos peligrosos, hermanos. Necesitamos estar bien parados. Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5 dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que predicar la palabra de Dios porque vienen tiempos peligrosos, siempre se está levantando. Y las armas de nuestra milicia es la palabra. Y todas esas creencias, todas esas doctrinas, hay que derrumbarlas en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, número 2, ¿por qué debemos predicar la palabra de Dios? Hermanos, ¿sabe qué? Por la vida piadosa de los santos o por la devoción de los santos. Segunda de Timoteo 3:10, miren lo que dice acá. Pablo le está diciendo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú has visto mi vida, yo te he dado ejemplo, tú has visto mi fe, mi comportarme, mi levantar, mi sentarme, tú me has visto mis tribulaciones, mis dificultades.
Te he dado ejemplo, Timoteo, me has escuchado hablar. Y aún en el versículo 14, mire lo que dice, pero tú persiste tú en lo que has aprendido. Timoteo, tú persiste en lo que recibiste de mí. Entonces, ¿por qué predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí de ustedes quieren más del Señor? Entonces es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como pastores, enseñar la palabra de Dios porque ustedes nos han visto nuestra vida y quieren caminar con el Señor. Entonces, por amor a ustedes, debemos predicar la palabra de Dios. Al que tiene hambre. Al que tiene hambre de Dios. Por eso debemos predicar la palabra de Dios. No hay que cambiar nada. Pablo dijo, tú has seguido mi vida, me has imitado. Tú persiste en lo que has aprendido. No tenemos que cambiar cosas. Número 3. Debido al poder, hermano, mire, por el poder, por la fuerza de la palabra. Nosotros predicamos de eso hace unos días, hermanos. Mejor dicho, la dinámica que hay en las Escrituras, hermano. El versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué predicar la palabra de Dios? Porque hay poder, hermanos, para transformar a la gente, para que la gente se salve. La palabra, la gente necesita escuchar la palabra. La palabra es la que convierte el alma. Hermanos, y por eso, mire, nosotros no necesitamos inventarnos nuevos estilos de predicar, enseñar la palabra. Olvídese de eso. ¿Sabe cuál es el mejor método? Este que hacemos los martes, que es al que menos viene. El mejor método es versículo por versículo. Y se los sigo diciendo. El mejor método de aprender la palabra es versículo por versículo. Yo sé, hay iglesias que aún los domingos solo es predicación expositiva. Eso es muy tremendo. Se meten en el libro de Romanos y pueden ir todo el año en el libro de Romanos, pero van versículo por versículo el domingo. Y aquí predicamos por temas. Bueno, está bien, los temas son buenos porque hay muchos métodos de predicación, ¿sí me entiende? Hay temas, pero el mejor método de aprender la palabra de Dios y predicarla es versículo por versículo. Métase usted a estudiar libro por libro en la Biblia para que vea la riqueza. El enriquecimiento es extraordinario. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay que predicar la palabra de Dios porque hay poder en ella. Porque cuando uno transmite la palabra de Dios, eso es poder, nos cambia, nos transforma, convierte el alma. ¿Cuánta gente usted se encuentra por ahí cuando somos creyentes? No, me escuché una palabra, recibí una palabra, alguien le dio una palabra de Dios y los cambió y los transformó. Porque es poderosa. ¿Por qué debemos predicarla? Porque la palabra es poderosa, no va a volver vacía. Usted le habla a alguien la palabra de Dios, no lo que usted piense, sino la palabra de Dios. Eso va a ser dinamita en la vida de cualquier persona. Créalo. Y por eso los animo, memorice versículos bíblicos, memorice palabra de Dios. No solamente lea, trate de memorizar. Que es un gran esfuerzo, porque en algún momento usted no va a tener la vida a mano, para un momento que usted necesitó clamar y todo. Y hermanos, y a veces, ¿cómo se fortalece una oración? Biblia. Tremenda la oración que es basada en palabra de Dios. Número 4, hermanos. Bueno, me estoy levantando. ¿Por qué predicar la palabra de Dios? Mire, 1 Corintios 1:21 dice así, pues ya que la sabiduría de Dios... ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios a veces parece algo loco, pero Dios escogió salvar a la gente cuando nosotros hablamos. Y a alguno le parecerá locura lo que dice alguien,
O cuando se para alguien a predicar, pero Dios escogió salvar a la gente. Cuando la gente escucha la palabra de Dios, hay salvación. Y qué pena con los músicos. Qué linda la música, pero usted no ha visto a nadie en una alabanza. ¡Ay, pare un momentico que yo quiero recibir a Jesús! ¿Verdad? ¿Sí o que no? ¿Cuándo la gente recibe al Señor? Cuando escucha la palabra. Linda la alabanza, claro. Linda la oración, sí. Pero la gente se vuelve al Señor. Y dice también aquí, primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece. O sea, nosotros somos renacidos cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, wow, nos convierte. Entra al corazón esa semilla, produce algo en nosotros. Y por eso estamos hoy aquí. Somos renacidos. Hemos nacido de nuevo cuando hemos recibido la palabra de Dios. Entonces, número uno, porque vienen tiempos peligrosos. Número dos, predicamos la palabra de Dios por amor a la gente, a los que están creciendo, por el amor a los santos que quieren saber más de Dios. También predicamos la palabra de Dios porque es poderosa para cambiar y transformar las personas. Número 4, versículos 1 y 2 de 2 de Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación, que predique la palabra. Que predique la palabra. Mire, hermanos, esto. Es un mandato divino. Te encarezco delante de Dios. Es un mandato que Dios nos ha dado. Te encarezco. Eso es tremendo. Es una orden dada por Dios, hermanos. Qué responsabilidad. Y Dios nos dice esta noche, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Mire, hermanos, John Knox, yo no sé quién ha escuchado hablar de John Knox. Bueno, es uno de los puritanos del siglo pasado. Dice, el que escribió su biografía dice que cayó de rodillas, oiga esto, cayó de rodillas antes de subir al púlpito a predicar. Y se puso a llorar de miedo de predicar una cosa que no iba con la palabra de Dios. Uy, cayó de rodillas, ay Señor, porque Dios mismo, el escrutinio divino iba a venir a su corazón de acuerdo a lo que, cuidado con lo que va a decir. Qué temor de Dios, qué reverencia. Y claro, ¿cómo fue usado ese hombre? Tenía reverencia cuando se paraba a hablar la palabra de Dios. Es un mandato divino. Te encarezco que hable la palabra de Dios. Por eso dice 1 Timoteo 2:15, procura presentarte delante de Dios aprobado. Como un obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra. Bien la palabra, hay que conocerla, hermanos. Rumiarla, masticarla, meditar en ella, repetirla, memorizarla. ¿Verdad? Número 5, versículos 3 y 4, y con esto terminamos, hermanos. Ya dije que iba a ser cortico. Debido al engaño sensual que se va a ver a nuestro alrededor. Mire lo que dice. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo la comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a las propias concupiscencias y se apartarán y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Van a querer oír lo que sus oídos quieran oír. Espíritus engañadores. En 1 Timoteo, la Biblia habla de eso, hermanos. 1 Timoteo 4:1. Lo dejo para que lo lea después. ¿Por qué tiene éxito la gente allá con todas esas falsas doctrinas? Con todos esos movimientos, con todo lo que está pasando. Hola, preciosa. Amorcito, mira a tu hija. Vino al Forge. ¿Por qué tienen éxito allá afuera todas esas doctrinas y enseñanzas? Porque no les predicamos la palabra de Dios. Entonces, cualquier tontería que les dicen, la agarran. Por eso tienen éxito.
¿Por qué se le mete a la gente esas cosas tan tremendas? ¿Cómo pueden creer eso? Porque no les predicamos la palabra de Dios. Espíritus engañadores. No van a querer escuchar una sana doctrina. Quieren que les halaguen los oídos y se dejan de llevar por cualquier cosa. No les interesa la verdad, ni la teología, no. Solo quieren sensaciones agradables. La Biblia dice, por ejemplo, para nosotros, en 2 de Timoteo 16, que evitemos esa gente, hermanos. Evitemos esa gente. Y cierro con esto, hermanos, Efesios 6, 17, como nos llevaba Luis Miguel hoy en la oración. Usemos la palabra del Espíritu en todo tiempo, hermanos. Hay tiempos peligrosos. La gente necesita oír la verdad. Hay gente que tiene hambre y sed de Dios. Si le podemos llevar un don espiritual a alguien, llevémoselo. Porque hay almas, hay niños en la fe que están creciendo, llevémosle por amor a ellos. Llevemos la palabra también porque los va a convertir a aquellos que no han creído todavía en el Señor. La palabra es poderosa para convertirlos. Prediquemos la palabra porque es un mandato divino, Dios nos lo ha encomendado. Y prediquemos la palabra también porque hay un engaño alrededor, hermanos. Vamos a orar, pongámonos de pie, mis amados hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por lo poderosa que es tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque por ella hemos sido salvos, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, vamos al conocimiento y la sabiduría, bendito Dios, de cómo quieres tú que nosotros vivamos, Señor. Gracias, Padre, por esos maestros que hemos tenido, que nos han comunicado tu palabra, que nos la han enseñado, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos que predican la palabra, Señor. Bendito Dios, porque alimentan tu pueblo, Señor, porque lo llevan al crecimiento y lo sacan del engaño, de los errores y los dirigen, Señor, hacia el camino que tú quieres que nosotros vayamos, Señor. Bendito Dios del cielo, te pido, Padre, que pongas ese temor reverente en todos nosotros. Bendito Dios, porque, Señor, es un mandato que tú nos has dado, Señor. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.